Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. El hombre aprende a cada momento y eso hace la vida posible. Estás entrando al territorio del saber. Estás en Saber Sin Fin. Estamos de regreso en este su programa Saber Sin Fin. Agradezco como siempre a David Méndez en los controles, gracias don David, y le comento que hoy afortunadamente, gracias a usted, pues tenemos problemas debido a la gran afluencia de nuestro portal tratando de consultar nuestros contenidos. Esto hace que se alente la transmisión de nuestra señal, pero pues es debido a esto que le estoy comentando. Así es que si usted tiene dificultad para entrar a sabersinfin.com, teclee usted a2radio.com y también a través de esa señal puede usted escuchar la voz de quien le habla. Empecemos. El enigma de los dos Chávez, Gabriel García Márquez. Carlos Andrés Pérez descendió al atardecer del avión que lo llevó de Davos, Suiza, y se sorprendió de ver en la plataforma al general Fernando Ochoa Antic, su ministro de Defensa. ¿Qué pasa?, le preguntó intrigado. El ministro lo tranquilizó con razones tan confiables que el presidente no fue al Palacio de Miraflores, sino a la residencia presidencial de La Casona. Empezaba a dormirse cuando el mismo ministro de Defensa lo despertó por teléfono para informarle de un levantamiento militar en Maracay. Había entrado apenas en Miraflores cuando estallaron las primeras cargas de artillería. Era el 4 de febrero de 1992. El coronel Hugo Chávez Frías, con su culto sacramental de las fechas históricas, comandaba el asalto desde su puesto de mando improvisado en el Museo Histórico de la Planicie. El presidente comprendió entonces que su único recurso estaba en el apoyo popular y se fue a los estudios de Venevisión para hablarle al país. 12 horas después, el golpe militar había fracasado. Chávez se rindió, con la condición de que también a él le permitieran dirigirse al pueblo por la televisión. El joven coronel criollo, con la boina de paracaidista y su admirable facilidad de palabra, asumió la responsabilidad del movimiento. Pero su alocución fue un triunfo político. Cumplió 2 años de cárcel hasta que fue amnistiado por el presidente Rafael Caldera. Sin embargo, muchos partidarios, como no pocos enemigos, han creído que el discurso de la derrota fue el primero de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de la República menos de 9 años después. Le estoy leyendo el artículo de Gabriel García Márquez titulado El enigma de los dos Chávez y que puede usted leer íntegramente en el periódico La Jornada. El presidente Hugo Chávez Frías me contaba esta historia en el avión de la Fuerza Aérea Venezolana, que nos llevaba de La Habana a Caracas. Hace 2 semanas, a menos de 15 días de su posesión como presidente constitucional de Venezuela por elección popular. Nos habíamos conocido 3 días antes en La Habana durante su reunión con los presidentes Castro y Pastrana. Y lo primero que me impresionó fue el poder de su cuerpo de cemento armado. Tenía la cordialidad inmediata y la gracia criolla de un venezolano puro. Ambos tratamos de vernos otra vez, pero no nos fue posible por culpa de ambos. Así que nos fuimos juntos a Caracas para conversar de su vida y milagros en el avión. Fue una buena experiencia de reportero en reposo. A medida que me contaba su vida, iba yo descubriendo una personalidad que no correspondía para nada con la imagen de déspota que teníamos formada a través de los medios. Era otro Chávez. ¿Cuál de los dos era el real? El argumento duro en su contra durante la campaña había sido su pasado reciente de conspirador y golpista. Pero la historia de Venezuela ha digerido a más de 4, empezando por Rómulo Betancourt, recordado con razón o sin ella como el padre de la democracia venezolana, que derribó a Isaías Medina Angarita, un antiguo militar demócrata que trataba de purgar a su país de los 36 años de Juan Vicente Gómez.
A su sucesor, el novelista Rómulo Gallegos, lo derribó el general Marcos Pérez Jiménez, que se quedaría casi 11 años con todo el poder. Este, a su vez, fue derribado por toda una generación de jóvenes demócratas que inauguró el periodo más largo de presidentes elegidos. El golpe de febrero parece ser lo único que le ha salido mal al coronel Hugo Chávez Frías. Sin embargo, él lo ha visto por el lado positivo como un revés providencial. Es su manera de entender la buena suerte, o la inteligencia, o la intuición, o la astucia, o cualquiera cosa que sea el soplo mágico que ha regido sus actos desde que vino al mundo en Sabaneta, estado Barinas, el 28 de julio de 1954, bajo el signo del poder, Leo. Chávez, católico, convencido, atribuye sus saldos benéficos al escapulario de más de 100 años que lleva desde niño, heredado de un bisabuelo materno, el coronel Pedro Pérez Delgado, que es uno de sus héroes tutelares. Sus padres sobrevivían a duras penas con sueldos de maestros primarios y él tuvo que ayudarlos desde los 9 años vendiendo dulces y frutas en una carretilla. A veces iba en burro a visitar a su abuela materna en Los Rastrojos, un pueblo vecino que les parecía una ciudad porque tenía una plantita eléctrica con 2 horas de luz a primera noche y una partera que los recibió a él y a sus 4 hermanos. Su madre quería que fuera cura, pero solo llegó a monaguillo y tocaba las campanas con tanta gracia que todo el mundo lo reconocía por su repique. Ese que toca es Hugo, decía. Entre los libros de su madre encontró una enciclopedia providencial cuyo primer capítulo lo sedujo de inmediato: Cómo triunfar en la vida. Era en realidad un recetario de opciones. Y él las intentó casi todas. Como pintor, asombrado ante las láminas de Miguel Ángel y David, se ganó el primer premio a los 12 años en una exposición regional. Como músico, se hizo indispensable en cumpleaños y serenatas con su maestría del 4 y su buena voz. Como beisbolista, llegó a ser un catcher de primera. La opción militar no estaba en la lista, ni él se le habría ocurrido por su cuenta, hasta que le contaron que el mejor modo de llegar a las grandes ligas era ingresar en la Academia Militar de Barinas. Debió ser otro milagro del escapulario, porque aquel día empezaba el plan Andrés Bello, que permitía a los bachilleres de las escuelas militares ascender hasta el más alto nivel académico. Estudiaba ciencias básicas, historia y marxismo-leninismo. Se apasionó por el estudio de la vida y la obra de Bolívar, su Leo mayor, cuyas proclamas aprendió de memoria. Pero su primer conflicto consciente con la vida real, con la política real, fue la muerte de Allende en septiembre de 1973. Chávez no entendía. ¿Y por qué si los chilenos eligieron a Allende, ahora los militares chilenos van a darle un golpe? Poco después, el capitán de su compañía le asignó la tarea de vigilar a un hijo de José Vicente Rangel, a quien se creía comunista. Fíjate las vueltas que da la vida, me dice Chávez con una explosión de risa. Ahora su papá es mi canciller. Más irónico aún es que cuando se graduó, recibió el sable de manos del presidente de 20 años después de la tarea de tumbar, Carlos Álvarez Pérez. Además, le dije, usted estuvo a punto de matarlo. De ninguna manera, protestó Chávez. La idea era instalar una asamblea constituyente y volver a los cuarteles. Desde el primer momento me había dado cuenta de que era un narrador natural, un producto íntegro de la cultura popular venezolana, que es creativa y alborazada, tiene un gran sentido del manejo del tiempo y una memoria con algo de sobrenatural que le permite recitar de memoria poemas de Neruda, Whitman y páginas enteras de Rómulo Gallegos. Desde muy joven, por casualidad, descubrió que su bisabuelo no era un asesino de 7 leguas, como decía su madre, sino un guerrero legendario de los tiempos de Juan Vicente Gómez. Fue tal el entusiasmo de Chávez que decidió escribir un libro para purificar su memoria. Escudriñó archivos históricos y bibliotecas militares y recorrió la región de pueblo en pueblo con un morral de historiador
para reconstruir los itinerarios del bisabuelo por los testimonios de sus sobrevivientes. Desde entonces lo incorporó al altar de sus héroes y empezó a llevar el escapulario protector que había sido suyo. Bueno, hasta aquí una parte de este escrito, El enigma de los dos Chávez, de Gabriel García Márquez. Un artículo que fue publicado originalmente en la revista Cambio de Colombia en febrero de 1999 y ahora tomado del libro Gabo, periodista, antología de textos periodísticos de Gabriel García Márquez, con autorización del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, publicado hoy, 8 de marzo, en el periódico La Jornada, con motivo de la muerte del líder venezolano. Vamos a una pauta y, si le parece, regreso en breve para comentarle de otro asunto. Regresamos. Aquí concluye nuestro programa de hoy y se inicia la búsqueda del siguiente. Te esperamos en la próxima emisión de Saber Sin Fin.